Saludos a todas las personas que se están conectando a Voces del Cambio Podcast. Mi nombre es Víctor Rivera y hoy me acompaña Adriana Isabel. Hola, saludos a todos los que nos ven. Ya mismo van a ver quién está con nosotros el día de hoy, pero sigan sintonizando Voces del Cambio Podcast porque cada podcast está mejor que el anterior. Y hoy el más elegante en el cuarto, Giancarlo Tuset. Gracias, gracias. Un aplauso por Gian por la elegancia. Mira, estoy motivado porque hoy tenemos una figura que yo pienso que se ha destacado como una de las voces de la sana gobernanza en Puerto Rico y eso me motiva. Así que... ¿Que está bueno? Sí, va a ser tremendo. Y Valeria Ramis. Hola, ¿vieron con quién estoy? Ya le choteamos la sorpresa. Ya, se acabó la sorpresa. Mira, súper emocionada de que estén con nosotros aquí y vamos a darle la bienvenida a Paco. Paco. Y hoy nos acompaña el ex secretario de Hacienda, Francisco Paquito Párez. Un aplauso. ¡Wow! Muchas gracias. Gracias por la invitación y bien contento de estar aquí con ustedes. La verdad es que me tardé unos meses, pero es que me estaba preparando para el calentón de aquí. Oye, Francisco, ¿y tú viniste con Flow? ¿Tú viniste en Jordan, en Hoodie? Que yo tengo una teoría que cuando eres el secretario de Hacienda que más ha impuesto a recaudar la historia de Puerto Rico, puedes venir a los podcasts en pijama. Y con piquete. Gorra para atrás. Eso pasa nada. Es ya reconociendo que ya no tengo que vestir tan cuadriculado y que puedo estar un poco más cómodo que en el pasado. Así mismo es, siempre hay que andar cómodo. ¿Sabes? Ajá. ¿Sabes que yo pensaba que te ibas a llegar con la Jordan, pero engabanado? Y yo me arreglé y todo. Y ahora me están criticando porque me arreglé demasiado. Ya parece el nuevo secretario de Hacienda. Sí, te ves bien, Oye, bien. y si supiese que esa es la agencia que yo más detesto. ¡Oh! Espérate. Pero ¿cómo Oye, tú vas a pero decir pienso eso? que es importante. Inclusive uno de sus enfoques me gusta porque, aunque tú dijiste que fuiste el secretario que más impuestos recaudó, yo te he escuchado decir que el enfoque debe ser lo contrario. Sí, No sí. recaudar más, recaudar menos. Sí, yo creo que se debe ver en el contexto de que debe haber unas leyes contributivas pues más baratas y que Hacienda debe ser más eficiente en ese recaudo. Eso lograría un sistema contributivo más equitativo y algo de eso logramos en mi tiempo en el Departamento de Hacienda. Yo recuerdo el IBU, a duras penas llegaba a un 60% de captación y cuando me fui del Departamento de Hacienda, la captación de ese IBU pues ya superaba el 80% en dos estudios que se hicieron, uno que se comisionó a una firma de economistas y otro que se hizo adentro del Departamento de Hacienda. Así que debería seguir apuntando a esa dirección de recaudar más del potencial pote que hay y que ese pote sea más pequeño. Se va a hablar, vamos a hablar del departamento, pero antes de eso, yo quiero conocer más a Francisco Paquito Párez. Obviamente siempre hay jóvenes que lo recuerdan, pero no saben bien de dónde usted viene. Obviamente lo vemos así súper cool. ¿De dónde es Francisco Párez? Súper cool. Es que lo es. Mira, pues yo vengo de una familia de Morovis. Ambos, mi papá y mi mamá son de allí. En casa pues no sobraban los lujos, pero sí papi y mami pues se rompían la espalda para pagarme el colegio privado, así que gran parte de mis años estudié en Marista de Manatí, viajaba en una guagua escolar de Morovis a Manatí, posteriormente mis papás se divorcian y eso pues básicamente me separa de Morovis y Manatí y termino mudándome al área metro con mi madre como a los 15 años y ahí estudio escuela superior en el colegio La Merced. Ahí conocí a la persona que eventualmente se convirtió en mi esposa, a pesar de que ella no me hacía caso en high school y vino a hacerme caso 18 años después y ya yo habiéndome convertido en el bolitero del estado. Contri, ¿cómo tú lograste eso? Mira, es una historia. Ella no sabía, yo nunca le verbalicé que la encontraba muy atractiva y muy hermosa. Ella era un año mayor que yo. A pesar de que hubo momentos tal vez medio awkward entre ella y yo cuando yo estaba en cuarto año y yo en 11º, ella se gradúa
yo no la vuelvo a ver por 18 años. Y un 18 de abril del 2023 voy a un juego de los Vaqueros y la veo en la misma fila de courtside, ahí en la cancha. Y era la primera vez que la veía, me alegré muchísimo y de ahí comenzamos a salir como amigos como por 10 días, después como jevos del 11º en adelante y como al año y medio terminé contrayendo nupcias con Yasmet Pérez Justi, la abogada más bella de todo Puerto Rico. Hay que jugársela porque si no después uno se arrepiente. No, mano, eso se sabe. En mi caso, rápido que la vi, sabía que era ella porque comienzo emocionalmente a despegarme del departamento de Hacienda. Para mí, mi tiempo en Hacienda era mi prioridad desde el 2017. Cuando entré como secretario auxiliar de rentas internas, yo comía, almorzaba, cenaba el departamento de Hacienda. No podía conjugar 3 oraciones sin hablar del departamento de Hacienda y los asuntos que allí se trabajaban. Y cuando sí, obviamente uno pues se va sintiendo un vacío y yo llegué como a los 27 años al departamento de Hacienda y veía, estuve tantos años, estuve allí 7, casi 8 años allí en el departamento y veía cómo mis amistades pues iban desarrollando sus vidas personales y la mía estaba como en un completo paréntesis. Y cuando vi a mi, ¿verdad?, la que hoy es mi esposa, y empecé a salir con ella, pues mis prioridades comenzaron a cambiar y ya sabía en el 2023, cerca de junio, julio, luego de estar saliendo con Yasmet, que mis días en el departamento de Hacienda estaban contados y que ya mi prioridad era otra. Y si Hacienda no iba a ser mi prioridad, pues sabía que tenía que dejarle paso a otra persona que pusiese al departamento de Hacienda primero. Claro. Amén, que para bien sea, ¿verdad? Súper bueno escuchar una historia porque aquí todos somos jóvenes en este podcast ahora mismo, todos aquí somos jovencitos. Yo quería comenzar preguntándole, porque usted ha sido bastante crítico del papel que juega la Junta de Supervisión Fiscal en lo que son las decisiones gubernamentales en Puerto Rico. Y usted incluso había comentado en una entrevista que había tenido la oportunidad de participar dentro de la elaboración del plan de gobierno de Ricardo Rosselló, sí. mencionado. Yo le quería preguntar si usted considera que la quiebra y la Junta de Supervisión Fiscal era la única solución que tenía Puerto Rico y por qué. Sí, sin duda Puerto Rico estaba quebrado hace mucho tiempo, pero se vino a notar tal vez un poco la cosa con la gobernanza de Aníbal Acevedo Vilá, donde se ve ese cierre de gobierno, la implementación del IBU, pero ya esos eran cambios tan pequeños al boquete tan profundo que tenía el gobierno de Puerto Rico. Luego viene la gobernanza de Fortuño, se trata de refinanciar la deuda y ya, yo le llamo, y pasa también en las organizaciones privadas, llega un momento donde tú llegas a lo que yo le llamo la espiral de la muerte. Básicamente, y digo muerte, ¿verdad?, en el sentido financiero, donde ya básicamente el boquete y la brecha es de tal magnitud que no importa lo que hagas, realmente estás comprando tiempo. Y lo que ocurrió bajo Aníbal, bajo Fortuño, bajo García Padilla, realmente fue una compra de tiempo de lo que verdaderamente iba a ocurrir, que era el quiebre de Puerto Rico por muchas malas decisiones por décadas. Reclutamiento desmedido. El gobierno de Puerto Rico llegó a tener casi 500,000 de empleados en nómina entre el gobierno central, municipios, corporaciones públicas. Para acabar de chavar, pues prometieron un plan de pensiones que no se podía pagar con unos beneficios definidos que realmente no había manera de poderlos cubrir. Y realmente esos ajustes que se hicieron eran muy pequeños y jamás iba a dar. Así que era obvio que el gobierno de Puerto Rico tenía que quebrar, tenía que renegociar sus términos de deuda y pues con eso viene la implementación de promesa, cosa que yo no tengo reparo en el sentido en que pues nosotros mismos quebramos y tenemos que establecer un proceso que permita esa reorganización de la deuda y viene el componente de la Junta que sí se puede considerar antidemocrático y lo es, pero más que lo que dice la ley, ha sido la ejecución
Para mí los miembros de la Junta pues sí fueron muy buenos en el proceso de renegociación de los términos de deuda. Se lograron grandes cosas en ese tema a nivel del gobierno central, pero se han quedado muy pequeños en el proceso político en Puerto Rico y en ayudar al gobierno de Puerto Rico a tener un gobierno mucho más eficiente, y han sido cómplices de la trepadera del gasto público que se ha visto en los pasados años. Y creo que así como ellos denuncian que el gobierno de Puerto Rico corre en déficit, cosa que no es cierta, la verdad es que ellos sí tienen un déficit de carácter. Pienso que a grandes rasgos allí gobierna la cobardía, que se prestan para llevar y traer mensajes contradictorios entre los líderes políticos de Puerto Rico, y en el plano profesional no les tengo respeto alguno. ¿Y crees que hemos aprendido de nuestros errores? Porque yo he visto que tú lo has comentado y lo has criticado. Hace poco la gobernadora presentó el presupuesto más caro de la historia y no pienso que hemos aprendido de nuestros errores. No, porque ha entrado a una zona de confort, y es parte, ¿verdad? Les conté la parte personal mía de que me enamoré y las prioridades comienzan a cambiar, pero por otra parte miro para atrás y yo tenía una expectativa distinta de mejorar la captación de los impuestos. El objetivo en nuestro Departamento de Hacienda era uno y solo uno. Era mejorar el sistema, la captación del sistema contributivo, mejorar esa eficiencia para poder darle a los contribuyentes cumplidores un sistema contributivo más barato. Hacienda hizo su parte, pero los cuerpos políticos, en común acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal, pues tenían un plan o ejecutaron un plan tal vez algo distinto, donde vieron los recaudos cómo se trepaban. Hay personas que van a decir que ha sido por el proceso de reconstrucción. Ciertamente eso ayuda a la causa, pero si la economía no ha crecido en un 30% y los recaudos sí, pues, y no han habido aumentos en tasas contributivas, pues, y la inflación no es de 30 a 40%, pues algo de optimización en el recaudo de impuestos se vio. Y haber logrado eso, y que los políticos en conjunto con la Junta, porque la Junta también tiene un peso aquí bien grande con su arbitrariedad, pues no permitir que se pudiese reducir aún más las tasas contributivas fuera del 8% que tienen de descuento los individuos que ganan menos de $100,000, y la reducción de IVA en alimentos preparados, pues se le quedó a deber a esa gestión del Departamento de Hacienda. Y es algo que a mí me duele muchísimo, porque yo miro mucho para atrás. La expectativa claramente era otra de parte de nosotros en el Departamento de Hacienda. Eso se verbalizó 1000 veces en mis alocuciones públicas como secretario. Y creo que los políticos, pues viendo esos niveles de recaudo en común acuerdo con la Junta, pues fueron un poquito más en el comfort zone de evitar las decisiones que se debían tomar para compactar el gobierno al nivel que verdaderamente se necesita. Nunca hubo una definición de servicio esencial. Nunca la hubo. A pesar de que Promesa le requería al gobernador que presentara un presupuesto para subsidiar los servicios esenciales. Y la clase política en Puerto Rico, con el referendo de la Junta, básicamente definieron que todo es esencial. Si todo es esencial, pues nada es esencial. Y por eso ves la inercia que se ha visto en los pasados años. No hubo ese ajuste. Yo quisiera entrar un poquito en su gestión, cuando fue secretario de Hacienda, un poquito para atrás. Sí. ¿Cuál fue su mayor acierto y que reconoce que hoy pudo haberse manejado mejor? Yo pienso, mira, yo pudiese hablar de el récord en los estados financieros emitidos, mientras fuimos parte del equipo del Departamento de Hacienda. Pudiese hablar del récord de recaudos, pudiese hablar de la digitalización que hubo en el Departamento de Hacienda, la emisión de los reintegros. Pero yo miro para atrás y creo que lo que más me llena a mí es que pude humanizar el cargo de secretario de Hacienda, darle un giro distinto a esa plaza, de generar empatía a la hora de recaudar impuestos, de ponerse en los zapatos del otro, de tratar de simplificarles la vida.
a los contribuyentes en el proceso de cumplimiento con sus responsabilidades contributivas y hacer sentir a los contribuyentes que estaban a un mensaje de texto de su secretario de Hacienda. Esa fue parte de la estrategia a través de las redes sociales, particularmente en aquel entonces de Twitter. Mi intención era hacer sentir a cualquier ciudadano en Puerto Rico que estaba a un mensaje de texto de su secretario de Hacienda. Yo quería convertirme en el sobrino de las generaciones más viejas y en el primo de mi generación y las más jóvenes, que vieran al secretario de Hacienda como un familiar y se sintieran orgullosos de la gestión que ese familiar estaba haciendo en el departamento. Con todo el respeto que se merece el secretario de Hacienda actual, yo conocía más de lo que realmente hacía el Departamento de Hacienda cuando usted estaba, ¿verdad? Y no quiero hacerle relaciones públicas aquí a nadie, pero yo conocía más sobre qué estaba pasando y las cosas que debería saber el ciudadano cuando usted estaba en el cargo que, ¿verdad?, que el secretario actual. Es que, mira, yo quiero ser muy justo con los secretarios de Hacienda. Cada cual impone su estilo y su agenda y también se enmarca en una administración. Así como yo he hablado mucho de los cuerpos políticos, también no puedo desvincular una cosa de la otra. Yo vivo bien agradecido de Ricardo Rosselló, de Wanda Vázquez y de Pedro Pierluisi por haberme dado la oportunidad de no tan solo ser secretario de Hacienda, sino de poder imponer mi estilo como secretario de Hacienda. Yo no creo que el gobernador Pierluisi se sentara en la fortaleza y viera a su secretario de Hacienda rockear unos Jordans. Él ahí mega contento y feliz de ver a su secretario de Hacienda con tenis o en la calle Serra allí con la ciudadanía respondiendo preguntas o en las redes sociales hablando con el estilo con el que yo solía hablar, pero me lo respetó y me lo permitió. Yo tengo que decir que tal vez lo que me percibo de la gobernadora y su equipo actual es que no hay espacio para esos estilos. Está el estilo de ella. Y lo que quiero decir es que el secretario de Hacienda actual pues tiene su propia personalidad, pero probablemente también se ve influido por las determinaciones de cómo se va a implementar la gobernanza bajo Jennifer González, que tiene su estilo y eso se respeta. Claro. Lo vimos con el caso ahora de Valery Rodríguez, que obviamente ya tenía su propio estilo, es como usted menciona, que ustedes van y son diferentes a la norma y en el caso tuyo te lo permitieron. No sé qué puedes pensar o qué nos puedes abundar sobre lo que acaba de pasar con Valery. Mira, no sabemos las interioridades y hay que darle el respeto y la deferencia a la gobernadora de ella tener el equipo en quien ella confía. Claramente había una fricción y una falta de confianza de parte de la gobernadora con su secretaria del DACO. ¿Cuáles son las interioridades? Yo no sé. Valery, la ex secretaria estaba haciendo un trabajo que estaba marcando la vida de los ciudadanos en Puerto Rico. Eso era bien obvio. Estaba generando mucha simpatía con la ciudadanía. Yo creo que ella estaba tomando unos temas que se sentían tal vez algo abandonados en la discusión pública y estaba representando muy bien esas inquietudes y esas preocupaciones de los ciudadanos. Eso no necesariamente te da derecho a uno hacer lo que uno quiera como jefe de agencia. La verdad es que yo me ponía los Jordans, pero bajaba a línea con la política pública del señor gobernador Pierluisi o de Wanda Vázquez o de Ricardo Rosselló. En esos casos no me sentía empoderado de yo hacer lo que me saliera de los pantalones. En mi caso yo coordinaba todas las entrevistas que yo iba a dar. Eso era debidamente informado al gobernador de Puerto Rico, a su equipo. Yo trataba de que hubiese esa sinergia entre el mensaje que quería llevar la Fortaleza y el Departamento de Hacienda con su independencia de criterio. Claro está, yo no sé si eso ocurrió entre las secretarias. Esas son incógnitas que solo la gobernadora y su equipo de trabajo sabrán sobre la secretaria. Pero era obvio que Valery estaba leyendo bien al ciudadano en Puerto Rico y su equipo de trabajo estaba leyendo muy bien al ciudadano de Puerto Rico y ella estaba tocando esos temas puntuales que desde su silla pues podía marcar una diferencia en la percepción del gobierno.
En un video de usted de El Cuadre, de su segmento especial, usted estaba hablando de las deficiencias económicas que había en la Autoridad de Energía Eléctrica previamente y cómo esto afectaba pues la transformación del sistema energético. Ahora mismo pues hay una demanda que está haciendo el gobierno de Puerto Rico hacia Luma Energy. Y previamente Luma Energy, como usted había mencionado, estado apuntando, señalando, no, que fulano me debe dinero, que es el gobierno que no me está pagando. Sin embargo, en una conferencia de prensa, creo que fue el jueves pasado, el secretario de Gobernación había mencionado que el pueblo de Puerto Rico no le debe a Luma, Luma es quien le debe al pueblo de Puerto Rico. ¿Cuán veraz es esta afirmación? Mira, eso se pudiese determinar tal vez de una manera un poco más responsable si hubiesen estados financieros auditados de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero no existen. Entonces escuchan muchas opiniones y muchas personas apuntando dedos, pero no se tiene una información validada por un tercero. La Autoridad de Energía Eléctrica tiene una gran incapacidad de poder manejar sus asuntos. Por eso quebraron. De hecho, Promesa viene a raíz principalmente de los retos financieros que estaba enfrentando la Autoridad de Energía Eléctrica, por todo el desorden que había allí, que aún impera en la autoridad. Sobre eso, viendo los datos que a pesar de que son viejos, yo creo que son relevantes porque según una tendencia clara, la Autoridad de Energía Eléctrica se gasta 1,000 millones más que lo que ingresa por año. No hay muchas organizaciones públicas y privadas en el mundo que su brecha anual sea de esa magnitud. Que es verdad que no todas las transacciones son efectivos, porque los principios generalmente aceptados de contabilidad van más allá de los ingresos y egresos a nivel de flujo efectivo. Pero esas transacciones que lo lleva a pérdida eventualmente van a tener sus repercusiones en el efectivo, y yo creo que es lo que estamos viendo hoy. Creo que el humano está teniendo los fondos suficientes para operar, porque está manejando una organización que corre un déficit gigantesco, y particularmente porque su principal gasto es combustible, que es cerca del 65%. Son unas plantas muy ineficientes, y la tarifa no se ha actualizado a la par de cómo se ha trepado esos gastos operacionales de la autoridad. Entonces, ver a la misma Junta de Supervisión Fiscal que refrenda unos presupuestos que mirando los resultados del estado financiero versus de sus presupuestos, el gasto de combustible tiene una desviación significativa de la realidad versus lo que se presupuestó. Pues yo no sé si es un grado de incompetencia o de populismo o de incapacidad de hablarle a los puertorriqueños la real. Así que no, el gobierno no le puede garantizar a los puertorriqueños que no les vaya a costar una posible cancelación del contrato. La gobernadora presentó un recurso para anular el contrato. Se basa principalmente en una votación que se dio en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas. Yo era vicepresidente de esa junta de gobierno. De la misma minuta se aclara que esto fue a la luz del sol, que se debatieron esas mismas controversias que la gobernadora está trayendo 3 años después, que las mismas personas que se abstuvieron de votar no presentaron el recurso en aquel momento, a pesar de que el contrato supletorio se extendió sus términos. Yo no quiero decir indefinidamente, porque sí tiene una definición, que es cuando se salga de la quiebra. Y eso tiene una lógica. Ninguna persona del sector privado en aquel momento, cuando se hizo el proceso competitivo, tenía el apetito de decir, mídanme corriendo una organización que está totalmente quebrada y que todavía está pasando por ese proceso de quiebra. Es como tú pedirle a un operador de cualquier empresa que tenga métricas de calibre mundial corriendo un carro bielado. Pues claramente nadie se va a prestar para eso en su sano juicio. Y de ahí viene esa lógica de ese contrato supletorio, de esa incertidumbre, esa necesidad del gobierno de querer privatizar el sistema eléctrico, porque, adivinen qué, cuando fue público no funcionó, quebró estrepitosamente. Y
también las preocupaciones tanto de la Junta, del mismo gobierno y del operador privado de, wow, me están dando esta organización en quiebra, no me puedes medir por las métricas que tal vez mediría a cualquier organización que está manejando un tendido eléctrico óptimo hasta tanto se resuelva el asunto de la quiebra. Porque también lo ves en la falta de efectivo, esa incapacidad de la autoridad de poder ir a los mercados, coger dinero prestado, complementar las asignaciones estatales que tienen que haber para que fluyan esos fondos federales. Son tantas implicaciones que es una pena que los puertorriqueños vean el simplismo de la clase política, y no lo digo por la gobernadora, es que todos los candidatos, básicamente todos, excepto uno de ellos, presentaban la cancelación del contrato como esa solución mágica para un problema muy complejo. Aquí puede venir cualquier operador y va a enfrentar unos retos bien significativos, porque correr una organización en quiebra es un desmadre. Y va a ser un desmadre no importa quién esté liderándolo. Así que ella está impugnando algo que fue altamente debatido en aquel momento, pero se le respeta. La gobernadora está tratando a como de lugar de cumplir con una campaña, con una promesa de campaña, y de verdad que yo le deseo el mayor de los éxitos a la gobernadora. También desearía que no estuviesen a un ritmo más lento en el flujo de pagos de fondos federales en el proceso de reconstrucción, como el 35% que se ve hoy en atraso en comparación con el 2024 y cerca de un 24% en términos de la reconstrucción, según los datos ofrecidos por el COR3, que es la oficina que canaliza estos procesos de reembolso. Tú has mencionado que en Puerto Rico se rechazan soluciones incómodas por razones populistas. ¿A qué, en Arroyo Habichuela, a qué tú te refieres con eso? Bueno, básicamente que los recursos son limitados. Que claramente Puerto Rico tiene uno de los sistemas contributivos más altos de la nación norteamericana. Entonces, ya sabemos que aumentar impuestos pues no es una ruta, porque ya hay bastantes impuestos y que en Puerto Rico se cobran más impuestos que casi la mitad de los estados de la nación norteamericana. Cuando compara incluso la suma de los impuestos estatales con los impuestos federales. Uh-huh. Entonces, sabemos que esa ruta de aumentar impuestos no es la ruta. Y sabemos que el gobierno de Puerto Rico, para poder proveer alivios a la gente y simplificarle la vida, pues va a tener que optar por la reducción del gasto público. Uh-huh. Pero eso acarrea recortes. Y cuando tú recortas, van a haber un puñado de perdedores, por llamarle de alguna manera, personas que se van a afectar adversamente, un puñado de personas. Pero lo que perseguiría a ese tipo de política es afectar a este pequeño renglón para beneficiar a la mayoría y que el colectivo se pueda mover hacia adelante. ¿Por qué digo esto? Puerto Rico prefiere gastarse el dinero en nómina y pensiones que en infraestructura. Uh-huh. ¿Por qué vemos tantos boquetes en la calle? Bueno, si no te gastaras solamente el 2% de tu presupuesto del Fondo General en lo que son erogaciones de infraestructura, los llamados CAPEX, pues tal vez pudiera aumentar el presupuesto de ahí, pero eso va en perjuicio de reducir el presupuesto de otro lado. Y sí, se habla de la contratación de gobierno y la corrupción, pero no es ineludible que en Puerto Rico el 70% de su presupuesto del Fondo General se va en el pago del servicio a la deuda, pago de nómina y pago de pensiones. Uh-huh. Entonces, pues sí, hay que optimizar todo y cada dólar cuenta, pero el verdadero cambio está si se optimizan esas partidas que representan 2/3 partes del total de erogaciones del presupuesto. Y si no estamos dispuestos a tocar, hay una de ellas que es intocable porque viene por un plan de ajuste refrendado según la ley de quiebras de promesa, que recién se acordó y que ya trajo recortes casi en la mitad del servicio a la deuda, pues tienes que tocar las otras dos partidas. Y eso, pues, cuesta votos. En la teoría de ellos, yo tengo una teoría distinta. Yo creo que, que los puertorriqueños cada vez tienen más acceso a información y como ven el deterioro de la gobernanza en Puerto Rico,
yo creo que están dispuestos a tener esa conversación incómoda, pero los políticos no están, a mi juicio, no están calibrando bien ese apetito que hay de la ciudadanía de que se logren cambios. Y está ocurriendo a nivel en Sudamérica. Ujú. Se ve en Sudamérica, particularmente en Argentina, pues se cansaron de que se convirtiera en una impresora de cheque, de dinero. De dinero. Y se están tomando esas decisiones difíciles de recorte. Y sus números aumentaron. Y hace poco ganaron y barrieron en una elección. Así que yo pienso que ese ejemplo es muy bueno porque se demostró que tú puedes hacer ajustes. Tú puedes tomar esas medidas que son antipopulistas, que al principio, de momento, a lo mejor te pesan, pero a largo plazo te benefician y como quieras, ganar elecciones. Quiero darte una pregunta bien sabrosa porque mencionaste lo de que aquí se pagan los impuestos más altos y quería pasar por esa línea, pero primero quiero soltarle a todos a que nos sigan en todas las plataformas. Nosotros estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Voces del Cambio Podcast y en YouTube, obviamente. Si no nos estás viendo en YouTube, pues está atrás, en verdad. Y en Spotify. Y en Spotify, Sí. importante, para si usted va guiando, obviamente, celular guardado, nada de texto. Y Secretario. que lo pues, conecten al Bluetooth del carro. exacto, Bluetooth del carro, Ok. seguro. Secretario, usted mencionó que nosotros pagamos la cantidad de impuestos estatales más alta en todos los Estados Unidos. Nosotros vemos estados como en Florida, que no existe la planilla, no existe el impuesto al ingreso, y aquí tenemos partidos que abogan por la estadidad, pero si aquí llega la estadidad, nosotros vamos a pagar 45% de impuestos. ¿Eso es sostenible? Inclusive, teniendo en cuenta todos los tipos de impuestos que hay, estaríamos hablando de que las personas trabajarían más de la mitad del año para el gobierno. ¿Eso es sostenible? Mira, yo tuve varios... O sea, que tengas jefes y le respondas a cuerpos políticos, el secretario de Hacienda le responde directamente al gobernador y a la Asamblea Legislativa con el deber de asesorarlo, no significa que uno coincida en el 100% de todos los puntos. Yo tuve diferencias con los cuerpos políticos en muchas cosas, ¿verdad? Y es natural, es parte de ser secretario. Uno no es un robot. Uno tiene su criterio personal y uno antepone la política pública determinada por los funcionarios electos. El día que yo quiera imponer mi propia agenda, pues no me toca ser secretario de Hacienda, me toca tratar de convencer a los electores y que me escojan para un cargo político. Eso, ¿verdad? Aclarándole a la gente que muchas veces me reclama, ¿por qué no hiciste tal cosa? Pues yo no era el gobernador ni era legislador. Era el secretario de Hacienda de Pedro Pierluisi, de Wanda Vázquez y de Ricardo Rosselló. Oye, yo soy el primer estadista y lo digo, pero hay que ser realista. Pero habiendo dicho eso, yo me fui sabiendo, y no lo voy a debatir con nadie, porque si no metieron las horas que yo metí analizando esto, no creo que sea un punto de debatir. Respeto la opinión de los que hayan estudiado esto menos horas que yo, pero no me voy a sentar a discutir la cosa. Yo sé que en Puerto Rico se perderían cerca de 3,000 millones de pesos en recaudo si aquí aplican las normativas federales para recaudar impuestos. Yo lo sé. Entonces, mírate esto, si decidimos ser Estado y el Congreso nos acepta y dicen, pues vamos a implementar las leyes contributivas federales, que es lo que mandaría, porque eso es ser Estado. No podemos tener un super departamento de Hacienda recaudando un montón de impuestos y que el IRS pase a un segundo plano. No, el IRS va a ser el protagonista. Y que el Congreso diga, mira, lo transitorio es que cada peso que recaude el IRS te lo va a enviar a ti, en adición a todas las otras ayudas que el gobierno de Puerto Rico tiene acceso hoy siendo territorio, representaría 3,000 millones de pesos menos. Entonces... ¿En qué sentido? En el sentido, el ejercicio que hicimos en Hacienda era basado en qué pasaría si el IRS nos envía peso a peso los impuestos recaudados en Puerto Rico al IRS. Además de recibir los bloques de ayuda de educación, del PAN y de las otras ayudas que hoy recibe el territorio sin pagar los impuestos federales. Que nos devuelvan peso a peso de lo que se le paga al IRS.
Porque Puerto Rico va a dejar de recaudar. Hacienda no puede recaudar el 30 y pico de %. En teoría tiene que renunciar a gran parte de esto. Típicamente los estados que tienen contribución sobre ingresos recaudan cerca de un 10% de lo que se pagaría a nivel federal. Entonces, cuando hicimos ese ejercicio, detecto que vamos a perder 3,000 y pico millones de pesos. Pues, mano, si tú eres un gobierno estadista, pues tienes que ser muy celoso a la hora de determinar trepar el gasto público. Porque te desvincula, hace el proceso de asimilación mucho más complejo. Yo no veo, se me hace muy difícil pensar que el Congreso se le haga más fácil aceptar la anexión de Puerto Rico y el presidente de los Estados Unidos aceptarla cuando el desbalance es tan significativo. Pues uno tiene que, en teoría, si te quieres asimilar, es como en los trabajos. Los trabajos, uno no trabaja para el puesto que tiene. Uno trabaja para el puesto que quiere. Pues si tú quieres ser Estado, tienes que comenzar a comportarte como un Estado en la medida posible, pero trepando el gasto a las ventas, 13,000 millones de pesos. Cuando yo llegué en el 2017, a mí me hubieran dicho, Paco, te va a ir la Hacienda dejando el gasto público en 12,700 millones de pesos. Yo hubiese dicho, eso es imposible. Eso es imposible, no hay break. Y mira. ¿Y crees que es sostenible pagar esos impuestos federales por encima de los impuestos estatales más altos? No. En Puerto Rico tiene que ceder. No hay que reducir impuestos si quieres ser Estado. No se puede. Y ya sea porque la transferencia federal sea porque permita transicionalmente un crédito en la planilla federal por los taxes pagados en Puerto Rico o porque envíen la transferencia. Hay varias maneras de hacerlo. Como quiera, va a haber una reducción significativa. Puerto Rico no puede ser un Estado teniendo el aparato de gobierno que tiene hoy. No hay break. Concuerdo contigo porque pienso que ya como estamos, tenemos más del 30% de las personas que trabajan informalmente por la gran cantidad de impuestos. Entonces, si llega un punto que es insostenible, pues la gente va a decir, pues yo voy a trabajar por debajo de la mesa, que está mal y es ilegal, pero eso es lo que incentiva al gobierno en cierto sentido. Sí, se fomenta eso. También ocurre en los estados. Esas conductas pasó con el PUA. Los fraudes que se cometían también en los estados con el PUA y el desempleo durante la pandemia son bien similares. Los seres humanos somos bien iguales, somos bastante similares. No importa en qué jurisdicción vivamos. Somos seres humanos, el fraude va a existir siempre. Puerto Rico no lo hace más tramposo. Nosotros distinguimos el de nosotros porque lo vivimos nosotros. Pero ocurre a nivel global. Yo mi invitación a cualquier político estadista es que sepa a conciencia que cada vez que trepa el gasto público, más aleja a Puerto Rico de la estadidad. Eso a mí no me cabe la menor duda. Bueno, estuvo buena esa conversación porque jamás habíamos escuchado, por lo menos en mi perspectiva, jamás había escuchado ese análisis. Hay personas, mira, yo he visto analistas, esto yo lo había discutido en otra entrevista y traen al analista a mirar el extracto y dice, pero es que eso es bien obvio. Pues entonces tú vas a su análisis político cuando los gobernadores de su predilección trepaban el gasto público y lo celebraban en su análisis. Entonces, pues parece que no era tan obvio. Y yo creo que a pesar de que se sabía y se sospechaba, no es lo mismo tú verlo en números y decir, esta gente o no les importa la estadía necesariamente, o tal vez no le están haciendo a la conciencia, sabiendo las repercusiones que tiene, trepar el gasto público por mero populismo. Voy a cambiar un poquito el tema porque estamos ya cortitos de tiempo. Voy a hablar sobre una nueva tendencia de sorteos que está ocurriendo en el país. Voy a pedir a la producción que ponga el videito que les envíe para poner un poquito de contexto y luego entonces paso con la pregunta. Viendo que hay una metodología nueva, que pues ido viendo que hay una metodología nueva que, por ejemplo, y lo hacen todo a través de las redes sociales, vamos a rifar un carro exótico. Y para participar usted tiene que comprar un cupón que cuesta $25. Yo lo vi eso obtiene una participación. Que le interrumpa, pero los otros días vi que estoy pendiente a una verja, qué sé yo qué, y dicen, vamos a rifar, ponerte la verja, solo tienes que pagar 20 pesos. ¿Eso es ilegal? Es completamente ilegal, eso constituye lo que llaman una lotería clandestina.
Ayer pero ¿qué hace DACO para evitar pues mira, eso? ayer estuve en una conferencia de prensa y tuve la oportunidad de compartir antes de la conferencia con el secretario de Hacienda, el licenciado Ángel Pantoja, y conversamos al respecto, y él me dice, mira, estoy notando lo mismo que tú, eso es una tendencia ahora nueva en las redes sociales, no lo ve todo el mundo, ¿verdad? Porque por los algoritmos eso no le sale a todo, ¿verdad? A todo el mundo le sale lo que Pero muestran como yo estoy interés buscando verjas, en ese me tipo. sale- Correcto. Bueno, no lo voy a poner completo, ¿verdad? Porque es otro contexto. Pero si es ilegal, no es ilegal. Traigo este contexto porque vemos esta que es tendencia en las redes sociales, y si uno puede ver, uno puede participar depositando $20 y enviándoselo a ATH Móvil a cualquier persona. Y ahora es importante educar sobre esto a la ciudadanía, porque estamos en momentos de días festivos en donde pensamos que esto es una buena opción de regalo. ¿Son legales y cómo se está haciendo y quién debe rendir cuentas ante Hacienda sobre esto? Mira, el plan de reorganización de Hacienda, que es como, no es la ley orgánica, porque el Departamento de Hacienda se crea, ¿verdad?, a través de uno de los departamentos que se crean a través de la Constitución. Pero viendo el plan de reorganización te dicen que el secretario debe aprobar los juegos de azar, básicamente. Administra los juegos de azar. Luego eso fue evolucionando. Se crea esta comisión de juegos. Luego, anteriormente se crea la compañía de turismo que brega parte de los casinos. Si usted está promoviendo un juego de azar que no está refrendado ni por el Departamento de Hacienda ni el Departamento de Asuntos del Consumidor, la compañía de turismo, esta comisión de juegos de azar, pues realmente pues usted es un buscón y probablemente está implementando un juego que está en contrario a derecho. Creo que los bingos pasan por aprobación del Departamento de Asuntos del Consumidor. Las loterías tienen que ser refrendadas por el Departamento de Hacienda, que típicamente solo refrenda los juegos a través de la lotería electrónica y lotería tradicional, que son los juegos de azar más exitosos en Puerto Rico. Así que pues las personas que están entrando en esa práctica, pues yo creo que lo están haciendo al margen de la ley. También tenemos otro video que ese lo traje con una pregunta bastante buena. ¿Cómo tú puedes transformar la gobernanza si solo te gastas 2% de tu presupuesto en mejoras de infraestructura tecnológica, infraestructura de las calles? Por eso la gente ve muchos boquetes en la calle. ¿Cuál es el número saludable? Típicamente de 5 a 8, 5 como mínimo. Otros estados llegan al 8. Entonces, si no puedes gastar más, ¿verdad? Porque tenemos un sistema impositivo, uno de los más caros de la nación. Si no puedes gastar más y tienes que gastar más en infraestructura, ¿a dónde te lleva eso? A tener que dejar de gastar en otras partidas. Y ahí es donde vienen las conversaciones incómodas. ¿De dónde cortamos? ¿Qué estamos dispuestos a dejar ir? ¿Qué programas de gobierno que no están rindiendo frutos estamos dispuestos a dejar de llevar a cabo para poder invertir en infraestructura, en tecnología? Por eso cuando yo lo escucho y veo que no toman esa decisión, yo sé que están destinados ya del saque, ya yo sé que estamos destinados a la inercia. Creo yo que se llama gangrena, ¿verdad? Si a ti no te amputan un dedo con gangrena, ¿qué ocurre eventualmente? Se pudre todo el brazo. Y te mueres. Me muero. Si no tomamos estas decisiones de amputar lo que nos está afectando, reducir eso para preservar el resto, pues nos vamos a ir todos por el chorro. Si vemos que el gobierno, el 70%, ¿cómo tú de su gasto se va en servicio a la deuda, pensiones y nómina? Y sabemos que la decisión con los pensionados es prácticamente irreversible. Sabemos que el servicio a la deuda es básicamente irreversible. Pues ya sabes que por donde tienes margen de operación es con la nómina. Ciertamente puede ser más celoso con los procesos de contratación de Puerto Rico y presentar ahorros ahí, pero jamás en la proporción que te representaría correr el servicio público con menos empleados o ningún empleado improductivo. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? A mi juicio tiene que establecer qué es lo esencial que todos pudiéramos acordar aquí: la educación, la salud y la seguridad. Y de ahí empezar. Esto es lo esencial, ¿qué es lo que yo necesito para operar estos tres componentes? De acuerdo.
y el resto en una prioridad totalmente secundaria. Y decir, estoy dispuesto a asumir el costo político por el bienestar social que viene, cerrar estos programas de gobierno que no son esenciales para correr la gobernanza. Y así tú poder tener un espacio presupuestario para dos cosas. Invertir más en infraestructura y en la segunda, que es casi igual de prioritaria, reducir el sistema impositivo de Puerto Rico. Reducir esas tasas contributivas que se tienen. Usted está dando sugerencias de por dónde debe ir el país. Yo quiero que nos hables claro. ¿Es viable una candidatura independiente para Francisco Párez? ¿Eres tú el próximo Nayib Bukele? No. Para Puerto Rico. No, porque yo no soy político. Yo respeto mucho a los políticos. Yo no tengo lo que se necesita para hacer política en Puerto Rico. Yo, cuando renuncié al Departamento de Hacienda, ciertamente me enamoré, quería hacer una familia, pero también comprendí que ya yo no podía influir, no tenía esa capacidad de influir en las personas que hacen la política pública, que son los funcionarios electos. No tenía esa capacidad de poder resonar ese mensaje que yo quería llevar. Eso también me influyó a la hora de renunciar. Y decidí que pues mi trinchera ahora en otro lugar, en el sector privado, dándole mi perspectiva a las personas que vean las cosas desde mi perspectiva, aunque sea por un instante. Y si les hace sentido, pues que sigan cultivando esa curiosidad porque la política también son números, y no tan solo números de votos, números de que las cosas cuadren. Las políticas públicas se tienen que implementar con su debido financiamiento. Si el financiamiento operacional, perfecto. A veces endeudamiento, cuando son cosas que de alguna manera u otra se van a financiar y se van a poder repagar a largo plazo. Y que las personas lo vayan viendo desde esa perspectiva, pero en Puerto Rico no hay espacio en la política para personas que piensen como yo. ¿Por qué? Ahora bien, porque en Puerto Rico gobierna el populismo. Y te voy a dar un ejemplo. Se habla mucho de izquierda y derecha en Puerto Rico. Pero en términos económicos y fiscales, los partidos que hoy forman parte de los cuerpos políticos se comportan muy similares. Y son los que reciben el refrendo del pueblo de Puerto Rico consistentemente. Así que en ese aspecto, oye, tal vez soy yo el que estoy equivocado. Tal vez la ruta es la que tenemos, que es a la inercia, a ver el deterioro de la administración pública en Puerto Rico. Tal vez esa es la ruta correcta. Oye Francisco, yo pienso que la forma en lo que, como tú lo estás haciendo, a lo mejor no estás corriendo para un puesto, pero tú estás sembrando, en el sentido de que estás impulsando la sana gobernanza desde los medios y estás transformando mentes. Así que yo pienso que también se puede hacer así, y pienso que pero tú sabes que yo educar pienso, es importante. Tú sabes que yo pienso que precisamente eso es lo que la gente quiere. Que gente como usted, que trabajó súper bien por el país, se postule y haga cambios desde la política. Sí, pero mira, realmente el pueblo de Puerto Rico querrá ese tipo de gobernanza, y pasa también en Estados Unidos. Yo creo que es la primera vez que voy a hablar de esto. Y quiero ser bien cuidadoso. Quiero ser bien cuidadoso con lo que voy a decir, porque tenemos que cuestionarnos todo. Y lo que estamos viendo, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, es el deterioro de la democracia. Donde nos sentimos tan libres y tan empoderados que ni siquiera nos sentimos en la obligación de llegar a un consenso. Se ve a nivel federal donde tendría que haber un consenso para establecer las políticas de austeridad que ahí se tienen que hacer, porque si miramos el mundo bajo los ojos financieros que existen hoy, puede ser que después vengan unos líderes y determinen que la economía y las finanzas se deben evaluar de otra manera, pero mirando cómo se mide hoy, Estados Unidos va camino a una quiebra bien grande, y no hay la capacidad política de poder implementar las políticas de austeridad que se necesitan implantar, al punto tal que la apuesta que hay ahora mismo es a la inteligencia artificial, que se cree un boom económico de tal magnitud que se pueda repagar los casi 40 trillones de dólares
38. En deuda pública que existe en los Estados Unidos. Y todavía corriendo en déficit. Así que de aquí a 2 años va a llegar a 40. Y la gente no lo sabe, pero puede suceder algo que es peor que una quiebra, un default del gobierno federal, y es una hiperinflación, ¿sabes? Sí. Ahora mismo... Que tengas que seguir imprimiendo billetes y eso te trae otras cuestiones. Lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Argentina, que la gente, pues, los dólares los veía en las calles, los pesos los veía en las calles porque no valían. Y lo vimos del 2020 para acá. Los precios no aumentan porque los precios aumentan. Es que tú tienes menos poder adquisitivo y la gente no sabe, la gente no está educada financieramente sobre eso. Y hay que buscar también, una de las cosas que a mí me gustaría, ¿verdad?, impulsar en Puerto Rico, es que la gente aprenda a protegerse de la inflación, invirtiendo y protegiendo su poder adquisitivo, ¿verdad? Yo pienso que Puerto Rico está en pañales en ese sentido, pero pienso que con educación se puede hacer. Sí, se puede hacer, pero por otra parte, si la democracia permite que las personas se sientan en libertad de no sentirse en la obligación de llegar a consensos y de establecer cosas de sentido común. Y vienen temas, mira, el sistema de educación, la infraestructura que tiene hoy el sistema de educación, que fue pensada para más niños en la isla, para más estudiantes universitarios. Entonces no nos cuestionamos ni la infraestructura, de hecho se critica el que se compacte. Los hospitales en Puerto Rico, de verdad que es impresentable lo que ha permitido el Departamento de Salud en su afán de abrazarse a estructuras que dicen hospital, pero realmente se están convirtiendo en mataderos porque no tienen los recursos, principalmente porque no está el volumen que alguna vez hubo, porque se pensó en Puerto Rico 4 millones de personas y solo hay 3.2 a duras penas con los avances en la ciencia, que ahora hay tantas intervenciones quirúrgicas que no requieren hospitalización, que antes sí lo requerían, porque eran mucho más invasivas en el cuerpo y requería que la persona estuviese más días en el hospital. Pero entonces lo abrazamos y vemos como derrotas que se cierren hospitales, pero preferimos, no nos cuestionamos la calidad del servicio en los hospitales abiertos que están en pérdida. Los medios de comunicación no tocan ese tema. Los prefieren ofreciendo un terrible servicio, so pena de que están abiertos, en vez de compactarlo y tener menos hospitales que operen óptimamente. Pero como no hay el apetito para esas conversaciones incómodas, porque es duro tener que cerrar hospitales, pero es para preservar tu sistema de salud, que es lo que yo trato de hablar en esa entrevista con Molusco. Es duro cortarte un dedo con gangrena, amputarte un brazo. Yo no creo que las personas estén contentas de que tengo gangrena en una pierna y me la tengan que amputar, pero es que, brother, eso te mueres. Es interesante, como usted lo dice, ¿verdad? Tener conversaciones incómodas, así que ustedes... Yo quiero preguntarle a las personas que están viendo este podcast, cuando vayan a ver, ¿qué conversaciones ustedes piensan que se tienen que tener, que quizás sean incómodas, pero se tienen que tener dentro del gobierno aquí en Puerto Rico? Nos pueden escribir por Instagram, por Facebook, también estamos en TikTok, mi gente, y en YouTube, y en Spotify como Voces del Cambio Podcast. Mira, para ir cerrando, quería hacerle una pregunta porque usted también en el cuadre había hablado de la presencia militar en Puerto Rico y las reacciones que estaban teniendo las personas. Específicamente pude visitar el pueblo de Ceiba y muchas personas tienen mucha esperanza de que la presencia militar pues cree actividad económica y que pues incentive a un pueblo que ellos consideran que está muerto. ¿Cuán sustentable y beneficiosa es la economía basada en la actividad militar? Bueno, lo fue. Hay estudios que señalan que puede crecer la economía. Yo no creo que rescata, porque Puerto Rico no es Guam, que la mitad de su economía se basa en esa actividad militar. Puerto Rico tiene una economía mucho más abarcadora y mucho más compleja. Pero de que añade sus brownie points en esas regiones en particular, sin duda alguna, yo creo en la presencia militar y creo que también es nuestra responsabilidad como parte de ser ciudadanos americanos. Eso viene también con unas responsabilidades. Qué pena que en Puerto Rico se menosprecien las responsabilidades que tenemos con nuestra sociedad y con nuestra ciudadanía. Que yo creo que en el balance neto es mucho más de lo que nos da que lo que nos exige. Pero sí hay unas exigencias mínimas que se deben cumplir y por eso yo estoy totalmente a favor de que Puerto Rico cumpla con su deber social de permitir que las Fuerzas Armadas
protejan los mejores intereses de los Estados Unidos, que es nuestra nación. Cangrejero vaquero. Vaqueros, pero por Si te dijo que ahí conoce a la esposa, Chico, yo no Víctor, puedo se decir cae de otra la cosa. mata. Oye, No puedo decir otra cosa. pero yo te he visto en juegos de los cangrejeros. No, es que yo, cuando yo estaba en el Departamento de Hacienda, las loterías eran patrocinadores y yo visitaba todas las canchas para compartir con la gente. Que hubo unas críticas sobre eso en uno de los programas de televisión de periodismo investigativo. Hubiese sido bueno que me hubiesen acompañado. Cuando mi equipo de trabajo iba a las canchas del BCN y la cantidad de contribuyentes que nosotros atendíamos ahí, hubiese sido bueno también que en esas críticas que hacían, que muchas de ellas pueden ser razonables, también hubiesen informado en ese afán de investigar que se duplicaron las ventas de la lotería como consecuencia de ese equipo de trabajo, que también criticaron y que no son perfectos, porque la administración pública es imperfecta. Hubiese sido bueno que también se divulgara en el balance de las cosas por el mismo beneficio del periodismo investigativo en Puerto Rico. Yo visité todas las canchas, atendí contribuyentes, hubo contribuyentes que pudieron recibir su reintegro al siguiente día porque las personas que me acompañaban llevaban laptops, atendían, nos poníamos acceso a las personas en el halftime, se anunciaban, orientábamos a las personas, y hubiese sido bueno que los medios de comunicación, a la hora de criticar las promociones de las loterías en las ligas, pues también tocaran ese tema. Pero pues uno no puede dominar las líneas editoriales y se las respeto totalmente, pero yo sé lo que ocurrió allí y a cuántas personas le servimos en ese proceso. Váyame, eso fue una descarga. No, es que uno mira y uno respeta la libertad de prensa y la libertad de expresión, y tienen derecho a decir la historia incompleta. Ellos tienen su perfecto derecho. Pero yo sé lo que se vivió en el Departamento de Hacienda, sé el sacrificio que hizo el equipo de trabajo durante mi gestión, y tuve la bendición de haber sido el rostro de una época bien bonita en el Departamento de Hacienda. Y yo tengo, a pesar de que cometimos muchos errores, yo tengo un profundo agradecimiento porque mi equipo de trabajo tapó esos boquetes de todos los errores que cometí en el departamento. Oye, y quiero aprovechar este momento que ya estamos cerrando para mandarle nuestras condolencias a la familia de Alex Delgado, que Alex falleció esta mañana. Probablemente cuando salga este episodio ya hayan pasado varios días, pero muy apenados con la situación, y Alex era una gran persona, un gran periodista. No sé si tú, Francisco, quieras decir algo sobre eso. Yo colaboro mucho con Jugando Pelota Dura, ahora en el sector privado y en el sector público. Ese equipo también influyó mucho en mi carrera por lo que logramos durante la pandemia con la apertura que tuvo Jugando Pelota Dura en ser justos con lo que informaban del departamento y en darme el espacio para poderme comunicar con el pueblo de Puerto Rico. Mira, obviamente uno no cuestiona a Dios y sus planes, pero es bien difícil de tragar ver a una persona que se cuidaba tanto fallecer a los 49 años. Te deja saber lo frágil que puede ser la vida. Alex era un buen hombre. Deja una familia hermosa. Yo tengo la oportunidad ahora de colaborar con su hijo. Con Julián. Que me ayuda así en el contenido digital que se transmite a través de Jugando Pelota Dura. Y la verdad que perdimos un gran ser humano. A mí me ha pegado durísimo. No, ¿verdad? Mentiría si digo era amigo de Alex Delgado. Pero le tenía mucho respeto, y todas mis interacciones con él fueron muy buenas, y lamento tanto su partida, y me ha puesto a pensar mucho lo rifados que estamos en este mundo. Así mismo es. Yo no tuve muchas interacciones con Alex, pero las pocas que tuve siempre noté la humildad, noté el respeto y de la forma en cómo se transmitía a los jóvenes. Así que descanse en paz nuestro amigo Alex Delgado. ¿Cómo se sintió en este podcast? Súper bien. Agradecido. Qué pena que no vine antes. Así que ojalá me inviten nuevamente. ¿Miedo por qué? Estaba asustado. No, broma. De verdad que agradecido.
ojalá me inviten nuevamente. Claro. Capaz me pongo chaqueta para la próxima. Oye, no vacile, pero estoy motivado para la parte 2 y en verdad que hay muchas cosas que se nos quedaron en el tintero y en verdad que... ¿Y qué les parece a ustedes? Producción, hay que hacerlo. ¿Qué les parece a ustedes? A nosotros nos pareció bien. Brutal, en brutal. verdad. Muy nutritivo, ¿sabe? Usted es una persona con mucho respeto que sabe de lo que habla. Y eres muy sincero. Y eso se aprecia mucho en un ambiente donde todo el mundo es populista y eso yo lo Tiraera. Oye, producción, perdónenme, pero hay unos minutitos para hacer preguntas aquí. ¿De dónde sale este proyecto? Pues mira, esto sale de un debate político entre amigos en la sala de casa. Pues sale, nosotros cada cual tenemos nuestras diferentes ideologías y ideas. Y dijimos, ¿por qué no lo hacemos en una cámara? ¿Por qué no? Porque no habían podcasts. Nosotros salimos para el tiempo de las elecciones pasadas y no habían podcasts de jóvenes hablando de política. Casi siempre los podcasts de jóvenes hablan de música urbana, de bochinche, de otras cosas. Pero de ahí sale la idea. Pues de verdad los felicito. Es tremendo ejercicio y vieron lo que formaron en el 2024 y les auguro mucho éxito en el 2028. No la dejen caer. Amén. Oye, gracias, Francisco. Así que familia, ahí lo tienen. Francisco Paquito Párez. Ya nos pueden buscar en todas las plataformas: Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y hasta Spotify. Voces del Cambio Podcast.